El día de ayer compartí con los varones de la iglesia los 5 motivos por los cuales el pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo llegar a la tierra prometida, a Canaán. Y me pareció que no es un tema nada más para los varones, porque es un tema para los varones, para las mujeres, para los chicos y los grandes. Es el deseo de Dios bendecirnos. Y hoy quiero compartir por eso el mismo tema de ayer. Cinco pecados que impiden la bendición de Dios y que impidieron que el pueblo de Israel no pueda llegar a Canaán, a la tierra prometida, a esa tierra de descanso que Dios tiene para cada uno de nosotros, a esa tierra de bendiciones. Dice la Biblia que es la tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, ¿no? Es bien interesante que hoy, el día de hoy, Israel es el mayor productor de leche del mundo. ¿Qué te parece? ¿Parece conocido? La tierra que fluye leche y miel. Entonces quiero que veamos qué es lo que impide que nosotros seamos bendecidos, que nosotros tengamos paz y con eso contentamiento, ¿no?, en nuestras vidas. En nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Para esto voy a tomar el pasaje de Corintios, 1 Corintios 10, del 1 al 10. Y voy a tocar el tema del manual de hombría al máximo que estamos tocando con los varones. 1 Corintios 10, Pablo va a explicar los 5 motivos por los cuales el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida. Y saquemos enseñanza para nosotros, para poder agarrar las bendiciones de Dios y no quedarnos en el desierto, estancados, moribundos. 1 Corintios 10, versículo 1, dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí Pablo está narrando el éxodo del pueblo de Dios en el desierto, después de haber salido de Egipto. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: nuestros antepasados vieron la mano poderosa de Dios por medio de la nube que los protegía del calor y el cruce del Mar Rojo en seco para poder huir del faraón de Egipto. Este fue uno de los milagros más grandes que jamás haya visto el pueblo de Dios. Y Pablo dice: acuérdense de esto. Dios siempre ha estado con nosotros, con mano poderosa, con milagros, y eso ha pasado con nosotros también. A todo creyente ha visto la mano poderosa de Dios. Durante todo tu tiempo de creyente. Y dice, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Acá hay una comparación con el bautismo cristiano. Todos en Moisés fueron bautizados, dice. Pablo está comparando esto con el bautismo de un creyente. Y esto es muy interesante. La salida de Egipto simboliza el fin de la esclavitud. La liberación que trajo Dios a sus vidas, al pueblo de Israel. Egipto simboliza el pecado, la opresión, el trabajo duro, pero sin satisfacción, de una vida dura. ¿Te parece conocido esto? Muchos trabajamos mucho tiempo aquí en Japón, algunas décadas, ¿no? Y la monotonía del ritmo de vida, el trabajo, le sumamos el clima intenso y esto nos desgasta y esto nos cansa.
Estar en Egipto es igual a estar en el mundo, atrapados en nuestros vicios, en nuestros temores, a veces en nuestras depresiones, en nuestro estrés, angustias y miedos. A veces miedos porque no sabemos qué nos depara el futuro y qué será de nuestras vidas más adelante. ¿Qué será del mundo? Que dicen que se viene una crisis económica. ¿Qué será cuando me jubile? ¿Qué será de mí? Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Nuevamente eso está, lo que dice acá es muy interesante. Dice que comieron el mismo alimento espiritual. Habla del alimento físico como un alimento espiritual. O sea, está comparando el maná del cielo con la palabra de Dios. Lo está comparando con la palabra de Dios. El pueblo de Dios aceptó la liberación de Egipto, pero no aceptó vivir bajo las normas de Dios. No vivieron bajo su señorío. ¿Te parece conocido hoy con el creyente? El creyente es liberado. Recibimos la palabra de Dios. Estamos felices de estar libres en Cristo, pero no vivimos bajo su precepto, no vivimos bajo su señorío. Versículo 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aquí se nota claramente que Pablo quiere llevar este acontecimiento en el desierto a la vida cristiana. Y lo compara. Y dice que la roca era Cristo. Los israelitas bebían del agua de la roca y Pablo dice que la roca era Cristo. Nosotros sabemos que Jesucristo sacia la sed. Jesucristo sacia la sed del sediento, del que viene a Él. Pero ¿por qué dice que Cristo estaba allí si Cristo nació 1500 años después? Dice que Cristo estaba ahí. Y es que Cristo simplemente no fue un gran profeta, simplemente no fue el Hijo de Dios, sino que Él es Dios mismo. Y eso es lo que dice Juan también en el Apocalipsis. Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es Dios. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el Salvador del mundo. No es un simple hombre, no es un simple profeta. Es la segunda persona de la Trinidad. Versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice que de la mayoría no se agradó Dios. Así que ellos quedaron en el desierto, a medio camino. No pudieron tener la bendición de Dios. El pase de Egipto a la tierra prometida se podía hacer en 2 semanas. Ellos no pasaron, a pesar de que se demoraron 40 años. Quedaron deambulando en el desierto y luego murieron ahí. Una vida infructífera, una vida insatisfecha. Ese no es el plan de Dios para nosotros. Dios no quiere eso. El pueblo de Israel que salió de Egipto fue un pueblo rebelde, que aún habiendo visto los tremendos milagros de Dios a través de las plagas, a través del cruce del Mar Rojo, no confiaron en Dios. Y siguieron mirando hacia atrás y codiciando las cosas que no tenían, que habían dejado. Y constantemente se quejaron contra Dios. Un pueblo rebelde, dice la Biblia, y duro de cerviz. ¿Será así también con nosotros? ¿Damos gracias por lo que Dios nos da o estamos quejándonos constantemente? Es para meditar. La gratitud te permite ver la vida de manera positiva y alegrarte de ella y disfrutarla. Y disfrutar lo que tienes, lo mucho o lo poco, o lo nada, o lo casi nada. Lo contrario, la falta de gratitud, hace que veas la vida negativamente, amargada. Y no te permite disfrutar
ya sea mucho o ya sea poco. De aquí en adelante, Pablo enumera una lista de 5 pecados que impidieron al pueblo de Israel entrar en Canaán, la tierra prometida. La tierra es el lugar donde se cumplen las promesas de Dios. Versículo 6 dice, y comienza a enumerar las 5. Mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. La lista que enumera Pablo a continuación está escrita con el fin de que nosotros no caigamos en ella. No es mera información. Dios quiere darnos la bendición. Así que Él advierte y Él deja escrito. El pueblo de Israel codició otra comida. Dios le daba del maná, que era espiritualmente, era la palabra de Dios. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Ellos pidieron carne, dice, y esto está registrado en Número 11:4. Querían comer carne, pero aquí el problema no era la carne. El maná, recuerden, representaba la palabra de Dios. Y ellos se cansaron de ella. La palabra de Dios es justa y recta. La palabra de Dios tiene el carácter de Dios mismo. Ellos rechazaron esa comida. Están rechazando a Dios mismo y eso hacemos nosotros mismos cuando rechazamos la palabra de Dios. La palabra de Dios en esencia es Dios mismo. Cuando Juan dice en el principio era el verbo, originalmente dice en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La esencia de Dios es la palabra, es su ser. Por eso que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque es eterna, porque es la esencia de Dios mismo. Y el pueblo de Dios codició otra comida, no lo que le daba a Dios. Pones tus propias reglas o pones en práctica su palabra. La codicia tiene una característica. La codicia, primer pecado, es egoísta. La codicia pide para satisfacer nuestros propios deseos. Y es totalmente lo contrario al amor. La característica del amor es que no pide, sino que da. Aún si doy perdiendo, aún si sufro pérdida. Satisfacer el deseo propio es el pensamiento de esta época. De esta época, se dice que estamos viviendo en la época postmoderna. Y el pensamiento de esta época dice, si me hace sentir bien, está bien. O sea, todo lo que te haga sentir bien está bien. Sin importar, pues, si perjudicas a otro, ¿no? Muy egoísta. Y vendría a ser totalmente lo contrario del amor. El amor da. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y dio lo más preciado que tenía. Y quizás nosotros no lo haríamos eso. Muy probable que no lo haríamos. Él dio lo más preciado. El amor da. Y Dios dio lo más preciado de sí. Tendríamos que alabar a Dios por esto. Él dio a su Hijo por nosotros. Primer pecado, codicia. Segundo pecado, dice, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Porque la idolatría es la esencia de todo lo que desplaza a Dios, saca a Dios de su lugar, de su primer lugar.
Entonces, idolatría es darle un golpe de estado a Dios. Le das un golpe de estado a Dios y le dices, tú ya no gobiernas, gobiernan mis deseos. Entonces yo me hago un ídolo o un Dios a mi conveniencia y a mis gustos. Es por eso que hay tantos santos, ¿no? En el calendario en Latinoamérica cada día tiene un santito, tiene un Dios. Hay para todos los gustos, de todo tipo, ¿no? Hablábamos con Anita, ¿no? Había muchos dioses, ¿no? Muchos santitos. Para los presos, en Dominicana también, ¿no? Hay para la policía también, ¿no, Omar? Hay para el ejército, hay santitos para que, para que tengan novio. Ídolos de todo tipo y para todos los gustos, para los pobres, para los ricos, para los enfermos, para los huérfanos. Pero tenemos otros ídolos en el corazón también, ¿no? Como el dinero. Porque al dinero se le ha apodado como el que todo lo puede, con dinero todo lo puedes. Igual que Dios. Dios no es el todopoderoso. El que tiene dinero todo lo puede, dice. Y se ha vuelto en un Dios en nuestros corazones. Entonces ahora puedo entender por qué en el Perú compraron unas vacunas ineficientes para el COVID, sabiendo que eran ineficientes y murieron 220,000 personas por ganar dinero, ¿no? A costa de miles de muertos. Entonces puedo entender muchas cosas que pasan en el mundo por dinero, ¿no? Cuando nosotros damos mayor valor o devoción a otra cosa antes que a Dios, estamos cayendo en idolatría. Cuando damos mayor valor o devoción a otra cosa, estamos cayendo en idolatría. Ojo, podría ser tu ministerio. Podría ser lo que haces en la iglesia. Cuidado. Aquí la idolatría dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría que había aquí venía con fiesta, con trago, con desenfreno. Interesante, ¿no? Porque pasa algo así también después de las procesiones en Lima. La gente se va a tomar. Después de haber llevado las andas, ¿no? del Señor de los Milagros. Y no digo que todos lo hagan, pero yo lo he visto. Y Dios condena la idolatría. Codicia, idolatría. Versículo 8, fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, dice la palabra. Fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. En el mundo está bien visto. En el mundo es normal, dicen, ¿no? Esto es normal. Pero en la Biblia lo condena. Es el único lugar que condena esto. Y esto incluye cualquier tipo de pecado sexual, llámese lesbianismo, homosexualismo, pedofilia, zoofilia, pornografía, etc. Cuidado que estas cosas destruyen la familia, ¿no? Pervierte la mente, rompe nuestra comunión con el Señor. Y Él castiga estas cosas de advertencia. Codicia, idolatría, fornicación. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor es hacer lo contrario a su voluntad. Y luego pedir que nos bendiga. Hacer lo contrario a su voluntad y pedir luego que nos bendiga. O sea, para ser un poquito más claro, venir el domingo a la iglesia y después irme a mi casa y vivir como me da la gana. O pelear con todo el mundo, con mis jefes, con mis compañeros,
con mi esposa. Y luego vengo el domingo de nuevo y alabo a Dios. Eso es tentar a Dios. Y luego pedirle que me bendiga. Codicia, idolatría, fornicación, tentar a Dios. Y versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuración podemos definirla como quejas, juicios, críticas y demás comentarios negativos hacia una persona. La murmuración hace mucho daño. Murmurar hace mal porque desprecia a la otra persona en vez de darle valor. Cuando uno murmura de otra persona, le está quitando valor. Santiago 3:5 dice, hablando de la lengua, dice, ¿y cómo la lengua tan pequeña puede hacer tanto daño? Una cosa tan pequeña puede encender todo un bosque completo. Y la lengua es un fuego, dice en el versículo 10, un mundo de maldad. Cuidemos lo que decimos. ¿Quién lo podrá dominar?, dice Santiago. Parece que es imposible para el hombre dominar su lengua. Si no la pones en manos del Señor. Es por eso que Dios condena la murmuración severamente, ¿no? 5 pecados por los cuales el pueblo de Dios no alcanzó las bendiciones, no alcanzó el descanso. ¿Te identificas con alguno de estos pecados? La salida de Egipto por medio de Moisés ejemplifica la liberación de la esclavitud. El paso por el Mar Rojo ejemplifica el bautismo. Sería entonces la salida de Egipto, la liberación que nos da Jesucristo. El paso por el Mar Rojo, el bautismo, después de creer en Cristo. Y el paso por el desierto, la santificación. Todos pasamos por desiertos. Y yo te pregunto, cuando pasas por el desierto, en donde la sed, en donde el calor, en donde el cansancio, en donde los problemas que tiene cada uno en el lugar donde está, te agobia, te sobrepasa, ¿cómo reaccionas? ¿Quejándote y dando rienda suelta a tu enojo? Creo que nos hemos olvidado o no hemos entendido que el desierto es el lugar de nuestra santificación. El lugar que Dios usa para transformarte, para cambiarte. Necesitamos desiertos, necesitamos ser transformados, pero necesitamos responder a la medida de la palabra de Dios. ¿Está tu vida en Canaán o está tu vida en Egipto? ¿Estás disfrutando del descanso que Dios da o estás viviendo constantemente en conflicto? Dios quiere llevarte a Canaán, a la tierra prometida, al descanso para tu alma, al lugar de la abundancia, al lugar donde fluye la leche y la miel. ¿En dónde estás tú? Y si no estás disfrutando de las bendiciones de Dios, de repente en uno de estos 5 puntos está el problema. Medita. Dios es Dios bueno y quiere bendecirte. En la última plaga en Egipto, Dios manda a que sacrifiquen un cordero sin defecto.
cuya sangre debería ser rociada en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta. Y entonces pasaría por encima sin hacerles daño. Esa sangre del Cordero representa a Jesucristo. Esa sangre derramada por ti, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, para que tú tengas la victoria en tus manos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Con tus propias fuerzas o con el poder del Espíritu Santo de Dios? De esa sangre derramada por Cristo que tiene poder y que cantamos, hay poder en la sangre de Cristo derramada por ti. Santiago decía, ¿quién podrá controlar su lengua? Y es verdad. Y Pablo decía, pobre de mí, lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero no hago. Tenemos límites humanos. Uno, tenemos que reconocerlos y no hacernos los santitos. Reconocerlo con valentía y decir, Dios, dame el poder para vencer. Porque yo quiero obtener las miles de bendiciones que tú quieres que yo agarre y que estás esperando por mí. Porque como dije al comienzo, el corazón de Dios te anhela, te ama, como loco. Y quiere bendecirte. ¿Y cómo sabes esto, Miguel? Dirás. Porque lo hace conmigo siempre, todos los días. Y siempre me da una oportunidad. Lo mismo quiere hacer contigo. Quiere llevarte a un lugar de descanso para tu alma y bendecirte. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Bueno, cuenta la Biblia que el pueblo nuevamente se estaba quejando porque no tenía agua, tenía sed, entonces le reclamó a Moisés y Moisés parece que estaba rayado ya. Estaba peor que un viernes con Danguió a 36 grados centígrados. O 41, porque está en el desierto. Estaba como alguno de nosotros, ya me di cuenta, el viernes. Entonces, Dios le dijo, háblale a la roca, Moisés, para que salga el agua. Y Moisés le metió 2 varazos, le metió. No le habló a la roca, la golpeó. ¿Sabes qué? Y Moisés no entró a la tierra prometida, pero normalmente las películas terminan con el líder entrando, ¿no? Victorioso. Moisés no pudo entrar, por más que Moisés le rogó. ¿Y por qué no entró Moisés? Porque le pegó a la piedra, pero si había estado 40 años aguantando, bueno, pues. ¿Sabes qué? La carne no puede heredar las bendiciones de Dios. Humanamente hablando, no podemos heredar las bendiciones de Dios. Eso es lo que quiere decir Dios. Nuestras limitaciones nos sobrepasan. Nuestras tentaciones, nuestros pecados nos sobrepasan a cada uno de nosotros. No podemos vivir una vida victoriosa por más que seas como Moisés. Por más que seas el hombre más manso de la tierra, porque va a llegar un día en que llegaste a tu límite y vas a pecar. La sangre no puede heredar, la carne no puede heredar las bendiciones de Dios. Pero ahora es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa. Amén. Tú puedes
obtener la bendición de Dios a través solamente de Jesucristo. Confía en Él nada más y ponte delante de Él todas tus maldades. Viste que Dios es el Todopoderoso y es el Omnisciente. Dice Ernesto, Salmo 51, Salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ponte de pie, hermano. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Señor, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. La palabra de Dios dice que como son altos los cielos, así son los pensamientos de Dios. Pero lo más interesante es que habla esto en el contexto del perdón. Así como los cielos son altos, así los pensamientos de Dios son altísimos para perdonarte, mi hermano, y borrar tus rebeliones. Clama a Dios. Dile, Señor, dame libertad. Señor, llévame al descanso. Quiero la tierra de bendición, la tierra de abundancia donde fluye miel y donde estoy contigo en tu presencia, gozando de ti y no viviendo en pecado y no viviendo en rebelión. Perdona mis rebeliones. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no porque era buenito, sino porque sabía arrepentirse y pedir perdón. Sabía delante de quién estaba, cuyos pensamientos son más altos que los cielos y que es totalmente distinto a nosotros. Clama a Dios y pídele su perdón y que derrame su bendición sobre sus hijos y que obre en tu necesidad, conforme a sus misericordias, no conforme a tu justicia, porque tu justicia es como trapo de inmundicia, sino conforme a las misericordias de Dios. Señor, borra nuestras rebeliones, Señor. Contra ti hemos pecado. Cuando hemos pecado contra ti, solo contra ti, primeramente. Y luego contra el hermano, y luego contra el prójimo. Por eso borra nuestras rebeliones, Señor. Clamamos delante de ti para que seas propicio, Señor. Te damos gracias, te alabamos, porque sabemos que de ti viene perdón y abundante perdón. Y con eso viene el gozo y viene la paz, para que tú puedas vivir la vida de descanso que Dios tiene para ti y de bendición. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Nos humillamos delante de ti para hallar el socorro necesario para cada uno de ellos, Señor. Te agradezco porque tu corazón nos anhela y nos ama. Gracias por tanto amor. Gracias por tu perdón y por una nueva oportunidad para poder recibir, Señor, de tu mano las promesas preciosas que tienes. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Señor, que has tardado en responder. Gracias, Señor, que
que tú oyes la oración. Me has mirado como un padre que sabe lo que es mejor. Me doblego ante ti, mi confianza eres tú. En tu mano está el dar, en tu mano el retener, pues tus ojos pueden ver más allá, más allá. Gracias, Señor, que has tardado en responder. Gracias, Señor, que tú oyes la oración. Me has mirado como un padre que sabe lo que es mejor. Me doblego ante ti, mi confianza eres tú. En tu mano está el dar, en tu mano el retener, pues tus ojos pueden ver más allá, más allá. Te alabo, Señor, a quien tengo como tú, en los cielos y en la tierra, que me pueda amar así. En tu mano está el dar, en tu mano el retener, pues tus ojos pueden ver más allá, más allá. En tu mano está el dar, en tu mano el retener, pues tus ojos pueden ver más allá, más allá, pues tus ojos pueden ver más allá, más allá.